ya lo sí que sobrellevas el mejor. primer día siempre, anoche estaba como cansado. Esta mañana, Claro, bueno, me levanté muy pronto por el jet lag y tal. Y ya cuando te estás acostumbrando te tienes que volver, que es lo malo. claro, Pero bueno, sí, ya estoy acostumbrado y aparte me encanta también, pues sí, es un poco cansado a veces. claro, El aeropuerto y el vuelo y tal es un poco lo más pesado. claro. Soy Luis Carlos Reategui de Onda Digital. Estamos el día de hoy con Ray Loriga. Ray, ya has estado en Perú antes, primera vez. En realidad el año pasado y esta. Ah, es No, la no, segunda vez. sí, es la segunda vez. Pero digamos que ya te estás familiarizando un poco con el clima. Sí, 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 ya más o menos incluso me ubico un poco. Ray, digamos que en tu caso eh, eres un escritor que combina tanto la narrativa, la literatura, como el cine también. Tenemos entendido que has hecho cine en algún momento. Sí. Entonces, esa fusión de esas dos artes, ¿cómo es que tú has podido encontrar el punto exacto para saber separar, digamos, y para poder también juntarlas en algún momento? Porque hay esta idea, esta premisa, este presupuesto de que la literatura se nutre del cine y al mismo tiempo el cine se Sí, nutre de la los dos literatura, ¿no? son vasos comunicantes, ¿no? Claro, El cine empezó saliendo de la literatura, para empezar, ¿no? Las historias pasaban del papel, y siguen pasando a menudo del papel al celuloide, ¿no? claro. Y son incluso muchos mecanismos narrativos que comparten, ¿no? La elipsis, el propio montaje, flashback, son todo elementos que ya estaban probados y utilizados por la literatura. Pues, y al mismo tiempo son dos concepciones muy distintas. Cuanto más he trabajado, y sobre todo como guionista, he dirigido 2 películas, pero he escrito ya 8 o 9, Claro. pues tienes que poner la cabeza un poco en otro sitio, ¿no? Son dos disciplinas muy diferentes. Claro, pero tú en cuanto a imágenes, porque el cine lo que tienes es plantearte la imagen de frente y en literatura lo que se busca justamente es que en un texto, en una determinada escena, haya una buena imagen, ¿no? Que en un buen párrafo Claro, haya una imagen potente, ¿no? los dos participan de eso, ¿no? De alguna manera, cuando hablo con guionistas más jóvenes en talleres, o que sí, siempre les digo que el guionista también su trabajo son las carreteras, los trenes, las nubes, que no es solo el diálogo, claro, evidentemente, ¿no? La propia concepción de la estructura de una historia. Entonces, en ese sentido, como te decía antes, participan de un territorio común, ¿no? Pero también el cine participa de un territorio común con la pintura, Claro. y son también, por ejemplo, con la propia música, ¿no? En el sentido de ritmo, compás. Ahí viene el eterno debate del Nobel a Bob Dylan, pues, ¿no? Sí, yo no he visto ahí ¿Tú criticas ese premio No, yo Nobel? de hecho lo escribí en el periódico El País, una celebración de ese premio, porque no considero que sea un intrusismo de ninguna manera. Bob Dylan es también un Pero escritor. sería un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, Es la un literatura es escritor música también, es ¿no? un escritor con música, Claro, pero bueno, así se empezó también el relato oral y luego el relato cantado, ¿no? Que es básico en la historia de la propia literatura, ¿no? La propia literatura europea se formula por primera vez con los cantares, ¿no? claro. Entonces, bueno, creo que tienen un territorio común. Yo no vi ningún conflicto. ¿Y tú crees que eso nos esté llevando a lo que se habla hoy en día, la novela rota? Mezclar varias artes, varios géneros en Bueno, un mismo texto. se ha hecho durante años, ha habido novelas experimentales de este tipo. Estoy pensando en Torrente Ballester, por ejemplo, la saga Fuga de J.B. o también el Cut and Paste de William Burroughs. No es nada tan novedoso, ¿no? Son cosas que se han hecho en los 40, en los 50, los 60. Es otra manera de abordar, ¿no? Una narración que, como te digo, pues abordarla desde muchos ángulos diferentes, ¿no? Y Claro. este sería uno. Bueno, en cuanto a los momentos cumbres en la literatura, los momentos máximos, ¿no? Que obviamente son las celebraciones de los reconocimientos. ¿El Alfaguara ha marcado un antes y un después en ti o no? ¿Cómo ves Bueno, en ese cierta, momento? en cierta medida sí. Diría si no dijese que algo
ha cambiado un poco. Eh, Había tenido ya una carrera, Claro, la verdad, claro. muy Sí, sí, satisfactoria sí. y por presumirlo, he traducido a muchos idiomas, Claro. había viajado por muchos países, había estado también en Latinoamérica, en Perú no, curiosamente, pero sí lo había estado ya hace 20 y tantos años que tengo como ferias de México, como Chile, como Argentina, y ahora más a Perú, pero sí, todo esto más o menos ya estaba. Sí he notado que a lo mejor se ha ampliado el número de lectores Claro, a eso iba, ¿no? Lo que pasa es que en Latinoamérica sonó bastante. hay una diferencia en el número y el tipo de lectores, ¿no? A lo mejor ha habido unos lectores que me situaban a lo mejor, o no me conocían, no me situaban en una referencia como de escritor más marginal o de culto, Claro, etcétera, etcétera, y esto pues te lleva a un público más masivo, que no peor. claro. Entonces, bueno, sí que he encontrado con todo este año y pico que llevo ya de promoción de la Alfaguara en distintos lugares, lectores nuevos, lectores que no conocían mi obra y que a lo mejor por rendición han ido hacia atrás, encontrando libros, luego, pues, a lo mejor de mis primeros libros, ¿no? Claro, hay escritores que desdeñan los premios, ¿no? Pero que sin embargo nunca han ganado uno. Para ti un premio es importante, abre puertas. Hombre, pues mejor que nada, desde luego. Y O sea, los como... que dicen que los que están en contra es porque Sí, es que eso... bien que lo recibirían, Claro, la seguramente. mayoría bien que lo recibirían, es casi imposible. A nadie le amarga un dulce. Este Claro, trabajo es difícil, tiene su parte dura, darse a conocer, tener lectores, llegar a una base de lectores suficiente que te permita realmente vivir de la literatura, ¿no? claro. Que es muy difícil de conseguir. Entonces yo no creo que haya nada Qué buena frase que esa, a desdeñar. nadie le amarga un dulce. Creo que Claro. define perfectamente el concepto, ¿no? Sí, eso pasa también con las academias, ¿no? No voy a citar nombres, pero he conocido escritores que desdeñaban estar en Ah, claro, la Real Academia de la Lengua claro. hasta que lo han conseguido Y no dijeron y nada. luego se han puesto el traje y han ido a recibirlo. O sea, Claro, y hacen como que no habían dicho que eso era una mierda, que eso era para viejos, que eso no es la verdadera literatura. claro. Pues al final todos los que se lo ofrecen quieren ir. En tu caso, ¿qué hace Ray Loriga cuando no está escribiendo? Pues las ¿Estás cosas normales de componiendo, todo el mundo. pintando, No tengo... jugando algún deporte? No, ya no me dan las piernas para ni la... ¿Jugabas fútbol? Sí, ¿Sí? jugué al Ah, fútbol ok. hasta cierta edad y me gustaba mucho. De qué posición? ¿Volante? Jugaba de media punta, Ah, no te creo. de falso 9 que llaman ahora. Tenía buen Eras goleador regate. entonces. ¿Eh? Eras goleador. Sí, El era Pichichi. delantero, lo intentaba. Había otros que metían más goles que yo si no hubiese seguido. Claro, Pero sí, me gustaba jugar al fútbol. No, ahora la verdad es que tengo pocos hobbies más allá de una vida muy normal, ¿no? Pues quedar con los amigos, estar con mis hijos, cine, que es parte de mi profesión también. Y así como hobby el fútbol, sí, pero verlo. claro, Ahora ya sentado claro. y con una chela. Unos días ¿Hay una todo. disciplina en tu Sí, escritura absoluta. todos los días? Todos los días intento escribir, todos los días. ¿Cuántas horas te Pues intento por lo menos que sean 6 7 diarias? horas. Sí, pero no quiere decir que estés escribiendo todo el rato. Son Ok, horas de estás pensar, leyendo. de leer, de tomar notas. ¿Y tienes un espacio reservado para eso o es en cualquier lugar de tu casa? Bueno, tengo una mesa de trabajo que no es un despacho cerrado, que a veces, bueno, si vienen los niños del colegio, entran, salen, lo cual lo hace muy complicado. Claro, Y luego la verdad es que pues, durante tiempo he podido escribir en una cafetería o en algún claro. sitio, mientras no me hablen a mí, el ruido no me importa. Ah, ok. Solo cuando no me distrae puedo escribir en un aeropuerto, pero Bueno, Bukowski decía algo muy particular en su momento, ¿no? Leí una vez un texto donde mencionaba que uno llega a ser escritor cuando no tienes trabajo y tienes a 3 hijos menores llorando a tu costado y tienes que escribir para sí, yo al sobrevivir, ¿no? principio cuando no tenía hijos pensaba, era más riguroso, ¿no? Tenía que escribir solo en una habitación y Claro, con todo el tiempo del mundo disponible, que nadie me hablase, que nadie me agobiase, y luego llega un momento que tienes que escribir como sea y lo consigues también. claro. O sea, como que te acoplas a lo que está Sí, sucediendo a tu alrededor. claro, tienes que tener
Pero al mismo tiempo hay una capacidad de abstracción Sí, también. te tienes que, Claro, que meter en lo tuyo y hacer como que más o menos no escuchas demasiado de lo de alrededor, ¿no? claro. Pero te vuelves menos maniático, eso no cabe duda. En los medios, algunos medios de comunicación, eh, catalogan tu narrativa como realismo sucio español. ¿Tú crees que es Nunca he así? estado muy de acuerdo con esa Ok, ok. aceptación, no creo Ya, que ni es siempre estrictamente realista, claro, porque he escrito bordeando mucho la ciencia ficción, o en este caso una novela distópica, por llamarlo así, de una manera cliché, claro. y tampoco pienso que sea especialmente sucia, o espero que no sea especialmente sucia. Nunca entendí muy bien de dónde salía. Supongo que porque en algunas entrevistas había hablado de Bukowski o De Carver, de de Carver, repente. No, pero claro, bueno, tampoco Bukowski era estrictamente un escritor asociado al dirty realism, al claro. realismo sucio, era más bien Carver, Richard Ford, William Mason. eh, pero no se refería tanto a la suciedad como a una literatura que parecía situarse en un territorio doméstico, no épico muchas veces. Y bueno, en eso sí puedo, no me importaría tener nada que ver con Raymond Carver, que es un escritor que me encanta, y Richard Ford. Pero vamos, no me siento como Pero digamos, adalid de ellos eso. han nutrido parte de tu literatura. Sí, pero como otros muchos Claro. autores. En el Perú estamos viviendo, seguramente lo habrás visto ya un Sí, poquito en las he visto noticias. todo el lío judicial, Sí, sí, poder ha judicial. estallado una corrupción bastante Sí, grande en nuestro ayer hubo país, una manifestación multitudinaria, ¿no? multitudinaria. Entonces mi pregunta en ese sentido va, ¿tú crees que la literatura podría funcionar como un agente regulador de la política? No, Para nada. sinceramente, para nada. Creo que puede influir a lo mejor en la manera que vemos el mundo o podemos enfrentarnos a la injusticia o a la Claro, corrupción, pero no creo que tenga un efecto muy directo, si te digo la verdad. Ojalá, pues hombre, ojalá fuese así, ¿no? como herramienta de educación, que también lo es, aunque siempre lo he considerado más una pasión que Claro, una actividad didáctica, eh, podría tener una influencia en cuanto al humanismo, ¿no? A saber un poco más sobre cómo comportarnos entre claro, nosotros y cómo no llegar a estos abusos de poder claro, lacerantes, ¿no? Pero me temo que claro, seríamos muy ilusos los escritores si pensásemos que somos actores de cambio social muy directos, la verdad. claro, Que muchas veces nosotros también cuando empezábamos hablábamos a lo mejor de nuestras chicas y las drogas que nos tomábamos, de la música que escuchábamos, claro, nos acusaban un poco de desertores de nuestra propia realidad social, ¿no? claro, Pero no creo que tuviésemos la obligación, ni que la tenga un escritor peruano, ¿no? Otra cosa es que la quiera asumir, y me parece claro. muy bien, pero no creo que la calidad de una obra dependa de la seriedad del supuesto tema al que se enfrenta, ¿no? Hay novelas maravillosas, como Lamento de Pornoy de Philip Roth, que habla de la Sí, masturbación de sí, un sí. adolescente Claro. judío en su casa, Almorzando claro, sus padres almorzando en la y mesa y él él en el baño en el baño masturbándose, ¿no? masturbándose, y es una novela magnífica, ¿no? Claro, Y no tiene por qué la obligación, en este caso, un escritor norteamericano judío, estar hablando del drama judío y de Auschwitz y no sé qué, cada uno escribe a su manera y la calidad de la obra depende de la calidad de la escritura. claro. Ayer conversábamos un poquito también con Rosa Montero y ella dijo que se hartó del periodismo. ¿Y tú, en tu caso, crees que sea así? Yo empecé estudiando periodismo y mis primeros trabajos fueron periodísticos también. ¿También te aburriste, te Eh, hartaste de no tanto del periodismo como de la opinión. La situación del escritor como en la columna de opinión, eso lo he hecho. Tuve una columna 4 años en El País, luego un descanso, luego otros 4 años en el mismo periódico y antes había tenido otra columna en otros periódicos. Y sí acabé un poco harto de la obligación de opinar, sobre todo muchas veces sin los elementos de juicio necesarios y demasiado a prisa, ¿no? Claro, Entonces eso sí me creaba una especie de obligación que me resultaba pesante, ¿no? Que dirían los italianos, eh, porque luego matizaba yo en mi cabeza lo mismo que había opinado, a lo mejor un mes después, o viendo otros, como te decía, otros elementos de juicio que no tenía en la mano cuando di mi primera opinión y te crea cierto malestar, ¿no? claro. Por otro lado, también creo que
cualquier escritor que Vargas Llosa escribe mucho de opinión y lo hace magníficamente y me interesa saber Claro. lo que opinas. Pero a mí personalmente con Rosa sí me creaba un poco de agobio. ¿Hay algún tipo de diferencia entre la literatura europea y la literatura latinoamericana? Porque digamos, después del boom no volvió a ocurrir un fenómeno latinoamericano de ese tipo, ¿no? Entonces, Y bueno, ha habido excepciones, ¿no? Como el caso de Bolaño. claro, Y luego también la generación del crack mexicana y alguna conexión que sí hubo entre escritores, por ejemplo, chilenos como Alberto Fuguet o argentinos como Cézanne, como lo mismo, con otros escritores españoles al otro lado del charco y mexicanos, Jorge Volpi y otros. Creo que sin llegar al eco brutal de lo que fue la generación del boom, ¿no? claro. Pero sí ha habido un cierto magma, yo creo, ¿no? Esta sí es la última. Ayer, nuevamente con Rosa Montero, conversamos sobre lo que dijo Vargas Llosa con respecto al feminismo, ¿no? Vargas Llosa dijo que era lo peor que le había podido pasar a la literatura. Y Rosa Montero dijo que era un hit. ¿Tú qué dirías? Esta tarde tenemos que ir a hablar de Vargas Llosa, no sé por dónde acabará el tema. Claro, Hombre, pienso, yo ya he expresado mi opinión en cuanto a lo que considero esencial, que es el feminismo en sí mismo. Otra claro. cosa es lo que piense de otros movimientos que aparecen como colaterales del feminismo. Es decir, lo que estamos viendo a veces de una cierta caza de brujas, ¿no? Claro. que se viene llamando. Creo que el feminismo es esencial hasta que no se equilibren y falta todavía Claro. mucho los derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, salariales, laborales, sociales, sexuales, etcétera, Claro. etcétera, y de poder. Entonces, en ese sentido, me parece que el feminismo nació como una lucha lógica, Legítima, válida, ¿no? absolutamente legítima, y sus parámetros esenciales tienen la misma legitimidad. Listo, Sin Rey. tener que Lo insultar a máximo. nadie. Ok, lo máximo. Menos a Mario. Ok, un abrazo, gracias por la Chao.